La invención de la soledad, de Paul Auster. Mi recuerdo más temprano, su ausencia. Durante los primeros años de mi vida, él se iba a trabajar por la mañana temprano, antes de que yo me despertara, y volvía a casa mucho después de que me acostara. Yo era el niño de mamá, vivía en su órbita. Era como una pequeña luna que giraba alrededor de su gigantesco orbe, una mota en la esfera de su gravedad, y controlaba las mareas, el clima, las fuerzas del sentimiento. La muletilla que repetía mi papá era: no estés siempre pendiente de él, lo malcriarás. Pero yo no tenía buena salud, y mi madre se excusaba en ese hecho para justificar la atención que me prodigaba. Pasábamos muchísimo tiempo juntos, ella con su soledad, yo con mis dolores, aguardando pacientemente en los consultorios médicos para que alguien controlara la insurrección permanente que hervía en mi estómago. Incluso entonces yo me aferraba con desesperación a aquellos médicos, esperando que me tomaran en brazos. Por lo visto buscaba a mi padre desde el comienzo y buscaba con ansiedad que alguien se acercara, alguien que se pareciera a él. Recuerdos más próximos, un anhelo. Con la mente siempre dispuesta a negar los hechos ante la más mínima excusa, seguí buscando con obstinación algo que nadie me daba, o que me daban tan rara vez y de forma tan arbitraria que parecía suceder fuera del ámbito de la experiencia cotidiana, en un lugar donde nunca sería capaz de vivir más que durante unos pocos instantes. No es que sintiera que le disgustaba, solo que parecía distraído, incapaz de mirar en mi dirección. Y por sobre todas las cosas, yo quería que notara mi presencia. Cualquier cosa, hasta la menor nimiedad, era suficiente. Por ejemplo, un domingo que fuimos a un restaurante, lo encontramos lleno y tuvimos que esperar que se desocupara una mesa. Mi padre me llevó afuera, sacó una pelota de tenis, puso una moneda en la vereda y comenzó a jugar conmigo a golpear la moneda con la pelota de tenis. Yo no tendría más que 8 o 9 años y mirándolo en retrospectiva parece algo de lo más trivial, pero sin embargo el hecho de que yo fuera incluido, de que mi padre me invitara por casualidad a compartir su aburrimiento con él, me llenó de dicha. Las desilusiones eran las más frecuentes. Por un instante parecía que había cambiado, que se había abierto un poco, y luego, de repente, ya no estaba más allá. La única vez que logré convencerlo de que me llevara a un partido de fútbol, los Gigantes contra los Cardinals de Chicago, se levantó de repente en medio del cuarto tiempo y dijo: es hora de que nos vayamos. Quería ganarle de mano a la gente y evitar el embotellamiento. Nada de lo que le dije sirvió para convencerlo de que se quedara. Así que nos fuimos, sin más, en lo mejor del partido. Mientras lo seguía por las rampas de cemento, siento una desesperación sobrehumana que creció cuando estábamos en el estacionamiento y oí los gritos de la multitud detrás de mí. No podía confiar en que supiera lo que quería, en que adivinara los sentimientos de los demás. Y el hecho de que uno tuviera que explicarlos hacía que las cosas perdieran todo su encanto. Arruinaba una melodía largamente soñada antes de que sonara una sola nota. Además, aunque uno le explicara, no era demasiado probable que él entendiera lo que en realidad quería decir. Recuerdo un día parecido a hoy, un domingo lluvioso
letargo y quietud en la casa, el mundo a media marcha. Mi padre estaba durmiendo la siesta o acababa de despertar. Por alguna razón yo estaba en la cama con él, los dos solos en su habitación. Contame un cuento, es probable que comenzara así. Y como no tenía nada que hacer y estaba medio somnoliento, en la languidez de esa tarde rara, hizo exactamente lo que le pedí y se enfrascó en el relato de un cuento sin perder detalle. Lo recuerdo con tal claridad que parece que acabara de salir de aquella habitación, con su luz grisácea y la maraña de manta sobre la cama, como si con solo cerrar los ojos pudiera volver allí cuando quisiera. Me habló de sus supuestos días en Sudamérica. Fue un relato de aventuras lleno de peligros mortales, huidas arriesgadas e increíbles, cambios de fortuna, cómo se abrió camino entre la selva con un machete, luchó contra bandidos sin armas, sino con sus propias manos, y disparó contra su burro cuando éste se quebró la pata. Su lenguaje era florido y complicado, tal vez una reminiscencia de los libros que había leído en su infancia. Pero fue precisamente ese estilo literario lo que me deslumbró, pues no solo me contaba hechos desconocidos de su vida, revelando cómo había sido su mundo en un pasado distante, sino que lo hacía con palabras extrañas. El lenguaje era tan importante como la historia. Formaba parte de ella y en cierto modo eran inseparables. Su propia extravagancia era una prueba de su autenticidad. En ningún momento se me ocurrió pensar que podría tratarse de una historia inventada. Hasta muchos años después seguí creyendo en su veracidad, incluso cuando había pasado la edad de creer en esas cosas, yo seguía pensando que podría haber algo de verdad en ella. Me daba algo con lo que aferrarme a mi padre y no estaba dispuesto a dejarlo escapar. Por fin encontraban una explicación para sus misteriosas evasiones, para su indiferencia hacia mí. Era un personaje romántico, un hombre con un pasado oscuro, emocionante, y su vida actual era solo una especie de parada, una forma de resistir su propia aventura. Estaba trazando un plan, intentando averiguar cómo recuperar el oro que yace escondido en el corazón de los Andes.